Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Maria Zev, de Paola Drigo. Paola Drigo nació en Castelfranco Veneto en 1876 y murió en Padua en 1938. Fue una voz importante y original de la literatura italiana, considerada por muchos críticos una de las escritoras más importantes de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, se olvidaron de ella rápido, alejada los últimos años de su vida de los centros literarios de la Italia de su tiempo. Hija de un noble partidario de Garibaldi, se dio a conocer en 1913 con un volumen de relatos, La Fortuna, al que siguió en 1918 Codino. Publicó sus relatos y artículos con gran acogida crítica. Tras años de un profundo aislamiento para dedicarse a su familia, reapareció en 1932 con los relatos recogidos en La Signorina Ana, a los que siguieron dos novelas publicadas en 1936, Fine d'anno y Maria Zev. Maria Zev es una novela durísima, pero sin embargo de una rara belleza. El personaje principal, Mariutine, Maria Zev, es inolvidable y refleja como ninguno la dureza de la vida de la mujer en el medio rural. Es una novela emocionante y dolorosa, con unas descripciones luminosas y de una profundidad desasosegante. Vamos allá. Eran dos mujeres, una carreta y un perro. Caminaban junto a la margen del río tras el atardecer, hacia una gran aldea de la otra orilla, desde la que apenas se veían brillar unas cuantas luces. La carreta de dos ruedas, cargada de cazos, cuencos y otros objetos de madera, la arrastra una de las mujeres que, atada a las varas con una correa que le pasa por debajo de las axilas, tira de ella animosamente. Pese a su altura, su corpulencia y los hombros anchos propios de una mujer montaraz, es, en realidad, una niña más que una mujer. Se llama Mariute y tiene apenas 13 o 14 años, con una carita redonda e ingenua y dos bellos ojos azules de expresión infantil. Pero aunque tire del carro, de vez en cuando se vuelve, preocupada, para mirar a su madre, Katine, que camina junto al carro, arrastrando con dificultad sus hinchados pies. Si uno se fijaba bien, se veía también a una tercera persona que formaba parte de la comitiva. Una niña de 5 o 6 años, sumida en un profundo sueño entre cazos y cuencos, y envuelta en una toquilla raída de la que solo asomaba un mechoncito pelirrojo y el contorno de una mejilla mofletuda. El perrito de agua de color tierra que trotaba junto a ellas cerraba el pequeño convoy. La pequeña se llama Rosute. Desde hace 2 semanas, las tres atraviesan gran parte de la comarca, desde Friuli hasta el mar. Se detienen en poblaciones, en ferias y en patios de granjas para vender su mercancía. Cuando se acercan a un pueblo, anuncian a gritos su mercancía y las campesinas de la llanura, gruesas y lozanas, salen de sus casas con sus niños y se agolpan, curiosas, alrededor del carro. Cada año, a principios de otoño, bajan desde Carnia y casi siempre pasan por los mismos lugares. No vuelven a la montaña hasta que han vaciado el carrito y reunido una pequeña suma de dinero. Katine, la madre, no debía de inspirar ni simpatía ni alegría, pues era una mujer de aspecto sombrío, taciturna, siempre estremeciéndose de frío, con un pañuelo oscuro atado bajo el mentón como una vieja. Tal vez no fuera vieja, pero estaba tan agotada y maltrecha que parecía decrépita. Las niñas son bonitas y fuertes, con buen color. Mariutine es lista, ágil y alegre, impávida ante el frío, el hambre, el sueño y el cansancio. Rosute es muy graciosa, con un mechoncito pelirrojo tieso, embutida en una vieja chaqueta de hombre, rolliza y sosegada, como si no se alimentase de pan duro. Va coja, eso sí. Se ha hecho una herida en el pie andando descalza y cuando baja del carrito deja la piernecita suspendida en el aire, como las cigüeñas. A pesar del cansancio, a Mariutine le gusta mucho hacer aquel viaje. Es una especie de aventura que cada año las saca de su cuchitril y las lleva por esos mundos de Dios. Aunque aquel año ha sido un año bastante triste. La sequía ha abrasado la cosecha y a la sequía le ha seguido un periodo de lluvias torrenciales que han convertido el campo en una vasta ciénaga. Aquel año la gente del campo no tenía dinero ni para pan. No habían guardado provisiones de uva y vino. ¿Cómo vamos a comprar?,
cazos y cuencos, si para comprar cuencos hay que tener algo que llevarse a la boca, decían las mujeres. Katine y las niñas ya no se atrevían a pedir refugio en las granjas, donde incluso los perros respondían airados y con groseros ladridos. Preferían aguardar bajo cualquier tejado, en cualquier cobertizo abandonado. Un descanso entre un chaparrón y otro antes de continuar. Cuentan las monedas que Katine lleva en una bolsita de cuero colgada del cuello. Son muy pocas. Luego entran en un almacén abandonado. Mariutine enciende un pequeño fuego. Katine se acurruca en un rincón, se ha echado la toquilla hasta los ojos y parece dormir. Mariutine y Rosute, hechas un ovillo junto a las llamas, muerden ávidamente sus panes y devoran entre las dos una manzana. Aquella noche, entre la vigilia y el sueño, a Mariutine le parece oír como suspiros sofocados, una suerte de lamento. Se levanta al alba y al salir del almacén el corazón le da un vuelco de alegría. Hace sol, los prados humean. Se lava y se arregla las trenzas con un cubo medio lleno de agua de lluvia. Al cabo de un momento, su madre y Rosute también están listas. Encerrada entre las varas del carrito, trotando animosamente hacia adelante, Mariutine observaba el cielo. Se daba la vuelta para mirar a su hermana, a la que guiñaba sus ojos azules, y poco le faltaba para relinchar como un caballo. Habría querido gritar al menos «¡Hace sol! ¡Hace sol!», pero no se atrevía por miedo a su madre. Y de pronto, cuando apenas habían dado unos pocos pasos, Katine se derrumbó en medio de la carretera y comenzó a sollozar desesperadamente. Katine lleva días sintiéndose peor que nunca. Tiene un dolor como si un puñal le lacerase la espalda. Ante el estallido de aquel llanto, Mariutine se detiene de golpe, pálida, se quita la tira de los hombros y se arrodilla junto a su madre en el suelo. La rodea con los brazos, acariciándole el pelo, la cara, las manos. Mariutine no se da cuenta de la verdadera gravedad de la dolencia de su madre. Cree que lo que en realidad agota a su madre es pensar en el regreso sin dinero y trata de animarla. Y de repente, mientras hablaba, mientras rozaba con su fresco rostro el rostro de ella, sus manos frías y aquel cuerpo sacudido por un invencible temblor, el miedo se apoderó de ella, la dejó sin aliento. El miedo, el terror, el horror a algo que aún no alcanzaba a comprender bien, pero que estaba con ellas, entre ellas, algo contra lo que no podían luchar. «¡Mahari! ¡Mahari!», la llamó entonces, agarrándola por los hombros, apartándose un poco para verle la cara. «¡Mahari!», la llamó casi gritando. «Madre, respóndame, dígame qué le pasa». Al poco pasa una carreta. El carretero va a pie junto a su caballo, para de golpe. Cargan a Katine en la carreta para llevarla al pueblo más cercano. Allí hay un médico, una farmacia y un hospital. Esa misma tarde ingresan a Katine en el hospital. En realidad, el hospital está reservado a los pobres del municipio y no a la gente de fuera, pero el grave estado de Katine y la lejanía de su lugar de procedencia hace que la ingresen inmediatamente. Aunque dicen que ya no pueden hacer nada. Pleuritis bilateral agravada por un cuadro general de agotamiento, dicen. E ironías del destino. Ahora que por fin tiene una cama, un techo y una botella de agua caliente sobre sus gélidas rodillas, su estado empeora precipitadamente. Apenas le da tiempo a recibir los santos sacramentos y muere antes del amanecer. De los papeles que encontraron en sus bolsillos salieron un nombre, un apellido y un lugar de origen. Enviaron un telegrama a las autoridades de su municipio para acordar urgentemente el entierro y la repatriación de las huerfanitas. A la espera de noticias y de instrucciones, el suceso se extendió por todo el pueblo, donde hablaban del lamentable caso. Aquel es un pueblo tranquilo donde nunca sucede nada y por eso la conmovedora historia de Katine y de las dos huerfanitas causa gran conmoción y llega especialmente a la imaginación y al noble corazón de las señoras. Visten y arreglan a Katine como nunca en vida. Le regalan vestidos a las huerfanitas, un bonito par de zapatos nuevos y 2 extravagantes sombreros. Entierran a Katine y organizan una colecta. Mientras tanto, las hermanas del hospicio acogen a Mariutine y a Rosute. A Mariutine la meten en la escuela y a Rosute no hay forma de separarla de su hermana. Incluso una de las señoras más ricas del pueblo intenta adoptar a Rosute, pero separada de su hermana, la niña no para de llorar y la señora se da por vencida. A Mariutine nadie la había visto llorar por su madre. Para ella, la muerte de su madre había significado tal golpe, una puñalada trapera tan profunda, que había secado e incluso congelado el nacimiento de sus lágrimas.
Ni ella misma sabía lo que sentía. Frío, helor, algo que, para su naturaleza vivaz y avispada, se asemejaba, igualaba al sentido de la muerte. Pasaba las noches en vela, con los ojos secos y la cabeza escondida debajo de la almohada del camastro ajeno. La publicación en 1936 de la novela María Zef causó un gran revuelo entre la comunidad literaria italiana porque trataba temas considerados tabú de forma cruda y sin tapujos, con un deseo evidente de denuncia y una sencillez a veces desarmante. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, muchas escritoras se atrevieron a entrar en el mundo paradigmáticamente masculino de la literatura, abordando temas de considerable importancia con una mirada aguda y mordaz para individuar la injusticia, enfatizar las disparidades y analizar los partidismos que atenazaban la joven sociedad italiana tras la unificación. Sin embargo, debido a la estrategia del olvido, esas obras han sido cubiertas por un triste velo. Un día aparece un hombre merodeando por la calle, aturdido, con una carta en la mano y mirando los números de las casas. El hombre ha ido a recoger a las niñas, provisto de una carta de su alcalde, y tiene todos sus papeles y documentos en regla que certifican que él es hermano del difunto padre de las pequeñas, el familiar más cercano que tiene el derecho a la tutela de las menores y el deber de ocuparse de ellas. Le entregan a las niñas y además el dinero que sobró de la colecta y de la venta del carrito y de los utensilios de madera que las buenas señoras del pueblo han comprado a buen precio. En total son casi 300 liras. El hombre parece satisfecho. Es un hombre pelirrojo, con la cara cubierta de pecas y aspecto algo obtuso. Una cicatriz le corta la ceja y el párpado de un ojo y le obliga a apretarlo de manera que parece que siempre se está riendo. Parece un buen hombre. Trabaja como carbonero en la montaña. Las niñas lo llaman Barbezef, tío Zef. Embarcan en el primer tren y se van. Pasaron muchas estaciones sin que nadie entrara en el compartimento. Entre Peralolo y Pieve, el hombre interrumpió su sueño para sacar del bolsillo un poco de pan y salami que compartió con las niñas. Luego continuó durmiendo. En Pieve, cuando el tren acababa de echar a andar, un muchacho rubio de unos 20 años que corría a gran velocidad abrió vehementemente la puerta y saltó al tren. Tenía la cabeza descubierta, resollaba. Se secó el sudor de la cara y del pelo corto y rizado con un ancho pañuelo rojo y se sentó dando un suspiro de alivio. De pronto reconoce a Mariute. Le dice que es Pieri, de Forni, que ha ido muchas veces a su casa por carbón. Mariutine lo había reconocido al instante, pero, movida por una repentina incomodidad, ha tratado de evitar saludarlo. Piensa que ahora él le preguntará por su madre y por cómo ha ocurrido la desgracia, dónde y cuándo, y ella tendrá que contárselo. Pero el muchacho no pregunta nada de eso. Lo que hace es contarles que viene de solicitar los papeles necesarios para marcharse a América. Se va con un primo hermano que desde hace 10 años vive en Argentina y tiene una tienda. En ese instante parece darse cuenta de la frialdad de Mariutine, de su comportamiento extraño, de su vestido negro, con la alegre y cantarina que era, y al recordar que ha oído hablar de una desgracia, le invade un sentimiento de embarazo. Cuando llegan a su estación, todos se bajan y toman la carretera hacia el paso de la Mauria. Es una noche sin luna, en la que no se ve a 10 pasos de distancia. Caminan en fila india, siguiendo la estela unos de otros. A medida que la pendiente se hace más dura, la montaña se despoja, se vuelve más violenta y más desnuda. Pieri y Mariute no hablan. El chico piensa si ella se habrá ofendido por no preguntarle por su madre. De pronto se oye un silbido, como alguien llamando. En cuanto estuvo suficientemente cerca, se paró y, haciendo altavoz con las manos en la boca, gritó jadeante: «El patrón ha bajado a la llanura con el rebaño y nos ha dejado a mi hermano y a mí al cuidado de la majada con una vaca que no puede caminar. Ahora la vaca está mala. Tengo miedo de que muera antes de que vuelva el patrón». Era un muchachillo de unos 13 o 14 años que, aterrado, se echó a llorar. Barbezef tiene experiencia en esos asuntos, así que se van con el muchachillo a una majada donde Barbezef se encuentra con una vaca de parto prematuro. Barbezef la ayuda y en poco tiempo nace una ternerilla de pelo gris, viscoso, con el hocico negro y largas e inestables patas. Todo ha salido bien.
El mozo está contento y preocupado al mismo tiempo porque teme que el hombre le pida alguna remuneración por sus servicios. Pero Barbezhev se frota las manos con un puñado de hojas y le dice al chico que lo único que tiene que hacer es decirle a su patrón que ha sido Zev, el carbonero de Bosco Tagliato, quien ha asistido a su haca. Se ponen en marcha de nuevo y poco después llegan al lugar en que deben separarse. En apenas media hora, Pieri estará en su casa, pero los demás tienen que seguir ascendiendo, llegar al paso de la Mauria y continuar adelante. La despedida es rápida. Pieri dice que antes de marcharse a lo mejor pasa a despedirse, y tras estrechar la mano de los tres, se aleja deprisa, sin darse la vuelta, con su pañuelo rojo atado al cuello y los rubios cabellos al viento. Para llegar a casa, los tres tenían que atravesar la zona más desolada de la montaña. Pero para las niñas y para el hombre, acostumbrados a las trágicas formas de la montaña, aquel panorama no era algo inusual. Para el mayor y para la más joven, simplemente significaba el final del viaje, la cercana y segura Yacija. Para Mariutine significaba despertarse de pronto de algo que parecía eternamente petrificado y sellado. Un vuelco en el corazón al recordar una imagen invocada en vano. Ha dejado atrás, lejos, para siempre, a su pobre madre sola bajo una cruz en un cementerio extraño, y de pronto la ve, tal y como la recuerda desde su infancia. Esbelta y firme primero, con el pelo negro y brillante, con la bebé Rosut entre sus brazos. Luego la ve con el pelo menos negro, ya encorvada y triste, y después la madre de los últimos años, pálida, con el pañuelo atado bajo el mentón como una vieja. Nada ha cambiado en ese lugar desde hace años y nada cambiará en los años venideros. Aquí, su madre permanecerá eternamente. Y por fin, el corazón de Mariutine se ablanda. Por fin, las lágrimas le brotan impetuosas de los ojos mientras se da la vuelta repetidamente hacia la cepeda que deja atrás. La cabaña de los Zev está situada en un vallecito bastante resguardado del viento, adosada a un peñasco. Es la típica cabaña de alta montaña de cuya pobreza y carácter primitivo es difícil hacerse una idea si nunca se ha visto una. Normalmente, cuando Katine vivía, las niñas y ella dormían juntas en el único camastro alto y estrecho que había, provisto de un colchoncillo relleno de hojas secas que crujían, mientras que Barbezhev lo hacía en el trastero, encima de un jergón que acomodaba como podía sobre dos tablas. No obstante, durante el viaje anual de las mujeres, este siempre se apoderaba de la habitación y de la cama, y a la vuelta costaba Dios y ayuda sacarlo de allí. Una vez, cuando tenía 9 o 10 años, Mariutine presenció una escena que la dejó profundamente impresionada. Al volver del viaje se ven encontrado a Barbezhev borracho como una cuba, lo que pasaba a menudo, y Katine no fue capaz de sacarle de la habitación. Pero al final le llamó cerdo, sin alzar la voz, pero clavándole en la cara aquellos ojos opacos, tristes y fríos que lavan la sangre con solo mirarlos, y Barbezhev se fue con la cabeza gacha. A Mariutine le dio pena. Piensa que Barbezhev no es malo, no recuerda haber recibido jamás malas palabras o golpes de él, es trabajador, pero la bebida es su perdición, y cuando está borracho se convierte en otra persona. Tras dormir la mona durante unas cuantas horas vuelve a ser el de siempre y se pone otra vez manos a la obra. Pero estuviese Barbezhev borracho o sobrio, la madre parecía odiarlo. No sabía muy bien por qué. No dejaba que las niñas se acercaran a él. A pesar de todo, llevaban juntos desde hacía mucho tiempo, desde siempre, desde que su padre murió, e incluso puede que desde antes. Mariutine no lo tenía muy claro, no lo recordaba. Su madre nunca hablaba de aquellas cosas. Mariutine solo sabía que los dos hermanos, su padre, Gaspar y Zev, y su tío, Giuseppe Zev, se habían marchado juntos a América cuando ella era pequeña, y que de allí solo había regresado el Barbe, porque su padre había muerto. En América, además de a un hermano muerto, el Barbe había dejado a una mujer viva, con la que se había casado allí y que ellas nunca habían visto. El viaje con el que empieza esta estremecedora y bellísima novela cambiará las vidas de todos para siempre. A partir de ahí, el lector acompaña a María en su descubrimiento de la edad adulta y del mundo de los hombres. Nos iremos adentrando en un viaje mucho más profundo y a ratos terrible, al que solo podrá enfrentarse ella por su instinto de supervivencia y su amor a los demás, que la obligarán, gracias a una fuerza interior heroica, a tomar las riendas de su vida. Paola Drigo nos lleva de la mano por ese mundo gris de las zonas rurales, de sus gentes acorraladas por los abusadores de todo tipo, mientras las mujeres intentan abrirse paso física y emocionalmente.
Un lenguaje claro, poético y sencillo, con el que crea una especie de cuadro impresionista que nos despierta la rabia y la ternura, nos conmueve. Barbezhev suelta su saco en el suelo, extrae del bolsillo una llave enorme y oxidada que gira con dificultad en la cerradura. La puerta de la cabaña se abre y en ese preciso instante el recuerdo de aquel asunto del cuarto y de la cama vuelve a la cabeza de Mariutine. No sabe qué hacer si su tío decide dormir con ellas. Mariutine evita incluso mirarlo, pero Rosute tiene sueño. Por suerte, el barbe se va derecho a su trastero y poco después el profundo ronquido del hombre llega a sus oídos. Mariutine se da cuenta de que las sábanas están sucísimas y decide lavarlas al día siguiente. En la habitación está el gran arcón nupcial de Katine con sus iniciales talladas toscamente en la madera oscura. Toca ligeramente la frente de Rosute. Parece arder. Su pie herido parece hinchado y un poco rojo. Al día siguiente tendría que abrir puertas y ventanas de par en par, sacarlo todo y matar a los escorpiones, aunque a lo mejor también había chinches, fregarlo todo de arriba abajo, hacer recuento de provisiones, remendar la ropa de Barbezhev, despejar el aprisco del estiércol amontonado. ¿Me dará tiempo? ¿Me dará tiempo hacerlo todo?, se preguntó Mariutine casi angustiada. Y de pronto, esa ansiedad por no verse capaz de cumplir su programa y la dureza del programa en sí, inhumano para sus 14 años, desviaron sus pensamientos y la devolvieron a las amargas y crudas necesidades de la realidad. Y luego piensa que tiene que pedirle el dinero a Barbezhev. Ese dinero es de su madre y necesitan comprar provisiones para pasar el invierno. Pero una gran timidez la asalta. Decide pedirle solo 40 liras y se duerme. La mañana siguiente amanece fría, con un cielo tan límpido y calmo que parece de cristal. Cuando Mariutine se despierta, Barbezhev ya ha salido al bosque. Mariutine se pone a limpiar. 2 horas después está exhausta, pero satisfecha. Bajo aquel cielo de un azul intenso, hasta la pobreza de la cabaña y la ingrata tarea adquirían una apariencia de felicidad y de libertad que inconscientemente la alegraban. Se remangó la falda, corrió hacia el arroyo y metió las piernas hasta donde la piel blanca y delicada se veteaba de azul. Sintió que el agua viva, punzante y rápida, le daba un beso y un mordisco, y experimentó un arrebato de felicidad. Cuando vuelve a la cabaña, se encuentra a Rosute sentada en la piedra del hogar, sorbiendo absorta su leche. La pequeña se ha lavado y vestido sola, e incluso ha intentado hacer la cama. Está menos pálida de lo habitual y tiene una sonrisa dibujada en la cara. Parece que incluso tiene mejor el pie. Cuando llega Barbezhev, Mariutine, después de dar muchos rodeos, le pide el dinero. Y Barbezhev no da la más mínima muestra de sorpresa ni pone el menor inconveniente. Durante todo aquel día y los que siguen, Barbezhev está de buen humor. Parece un hombre nuevo, que la desaparición de Katine le ha quitado un gran peso de encima, como si le hubiera librado de una pesadilla. El trabajo consume casi al límite las horas de Mariutine y el dolor se aplaca en su corazón. La imagen de su madre no se borra, pero se aleja, se difumina, se torna borrosa y menos real. A veces, por la noche, cuando Barbezhev y Rosute dormían y ella se quedaba un rato en la cocina cosiendo algo, de repente se sentía invadida por una sensación de soledad absoluta, de un silencio tan profundo y vacío que le producía angustia. Entonces levantaba la vista de la labor y aguzaba el oído para escuchar. Nada, ni el chillido de las lechuzas, ni el viento, nada. Mariute se pregunta si vendrá Pieri, pero los días pasan y Pieri no aparece por allí. El invierno se acerca. Mariutine, después de pensar en él casi todas las noches, termina por no pensar más en él. Y justo, un día gris, ventoso, con un cielo bajo que anuncia lluvia o nieve, aparece de la nada, como un resucitado en lo alto del sendero que baja hasta el torrente. Lleva puesto su bonito traje de los domingos, sus zapatos duros y nuevos, su ancho pañuelo rojo y un sombrero color avellana. Rosute corre a su encuentro y se abraza a sus rodillas, y a Mariutine por poco se le va por el río lo que está lavando. El joven se sienta en una piedra cercana. No saben qué decirse. Mariutine golpea la ropa con fuerza en el hilillo de agua que baja, saltando entre las piedras, y Pieri se pone a silbar, como si nada. Mariutine le dice, con tono indiferente y sin mirarlo, que creía que se había marchado, y Pieri contesta que dijo que iba a venir y ha venido. Luego vuelven a sumirse en el silencio. Y al fin Pieri dice que quiere pedirle perdón por cómo se comportó aquella noche,
darle el pésame y hacer las paces con ella. Y Mariute murmura su respuesta, levantando por primera vez hacia él sus bonitos ojos azules. Nunca he estado enfadada contigo, Pieri. Soy yo la que debería pedirte perdón por haber sido tan grosera aquella tarde. Pero estaba muy cansada y además, te puedes imaginar. Cuando te marchas, ¿es verdad que te vas? ¿No has cambiado de idea? Pieri dice que se tiene que ir para prosperar, para no quedarse siempre en la montaña, y dice que volverá dentro de 4 años. Y lo dice con seriedad y convicción, como un hombre. Y luego le pregunta su edad a Mariute. Y no dicen más. Rosute ha reunido a las ovejas y Pieri tiene prisa por llegar a su casa antes de que caiga la noche. Se ponen en camino. Pieri les cuenta cómo va a cruzar el mar. A lo lejos comienzan a sonar los truenos. Sin embargo, en lugar de aligerar el paso, Pieri lo ralentiza y Mariutine, que siempre tiene prisa, también camina a paso de tortuga. Pieri es más alto que Mariutine, que por primera vez experimenta una confusa sensación de apuro por su falda corta y descolorida, llena de remiendos y zurcidos. No obstante, esa confusa sensación de bochorno debido a su gran pobreza y la instintiva preocupación femenina por su aspecto quedaban subyugadas por una enorme dulzura, por un sentimiento de dicha y de entusiasmo que jamás había experimentado, tan fuerte y tan profundo que casi rozaba la melancolía. Llegan al punto donde deben separarse. El viento sopla con fuerza, pero Pieri se saca del bolsillo su navaja y se detiene un instante a tallar una pequeña batuta para Rosute, y le dice que vendrá por ella dentro de 4 años. Las palabras van dirigidas a Rosute, pero sus ojos se posan sinceros y serios sobre Mariutine. La despedida es rápida. Pieri le da 2 besos a Rosute y le tiende la mano a Mariutine, un poco pálido, con el brazo rígido y el movimiento torpe y duro de los campesinos. Luego se aleja casi corriendo y sin girarse, como en aquella noche lejana. Aquella noche el viento continuó soplando sin parar, y al cabo de cierto tiempo se hizo aún más virulento. La tempestad duró unas cuantas horas. Luego, el viento amainó de golpe y empezó a llover a cántaros. En el trastero de Barbesev y en el aprisco de las ovejas, que estaban expuestos a la tramontana, el agua penetraba con vehemencia por el viejo techo podrido y desvencijado, anegando el suelo y fluyendo a modo de riachuelo. Alojan en la cocina a las ovejas y Barbesev, después de aguantar 2 noches a la intemperie, a la tercera coge su colchón de paja y sus mantas empapadas y salpicadas de barro y las acomoda como puede sobre el arcón nupcial de Katine, sin mediar palabra y de manera tan natural que Mariutine no osa siquiera mostrar que se ha dado cuenta. Así como se han acostumbrado al estruendo del torrente, al repiqueteo furioso e ininterrumpido de la lluvia, a la promiscuidad de las ovejas, las niñas terminan por acostumbrarse también a la presencia nocturna de Barbesev y bajan la guardia. Hasta que la lluvia cesa. Entonces Barbesev aprovecha para volver al bosque y terminar de recoger leña. Mariute vuelve a revisar la comida. Después de días preciosos, el viento vuelve a soplar. El invierno ha comenzado. Barbesev había cambiado de humor. En cuanto clareaba, salía con su pala a trapichear por los alrededores de la cabaña o a reabrir el pequeño sendero encajado como una trinchera entre 2 altas paredes que la nieve volvía a levantar cada noche. O se ponía a trajinar en el aprisco, separando las tablas podridas de las buenas para la próxima reparación. Pero cuando volvía hacia el mediodía, completamente empapado y aterido de frío, tiraba con desprecio la pala en un rincón y se sentaba junto al fuego, relatando y con la cara larga. Rosute no se da cuenta de nada, pero Mariutine se percata del cambio y está preocupada. No solo por el mal humor de Barbesev, sino porque, cuando cree que nadie lo ve, da vueltas por la casa rebuscando en los cajones, mirando por debajo del aparador, como el que busca algo y no quiere que nadie se entere. Pero en su cara, un poco obtusa, no se adivina un solo pensamiento, ni bueno ni malo. Y una preocupación mayor que el humor de Barbesev tiene a Mariutine con el corazón en un puño. El pie de Rosute. Tal vez, por falta de movimiento o por la humedad de la estación, ha vuelto a hincharse y la hinchazón, dura y violácea, le sube por la pierna hasta casi la rodilla. La niña se arrastra cojeando como puede por la casa durante varios días. Tiene fiebre, hasta que una mañana ya no puede levantarse. Barbesev dice de pronto que el jueves el médico de Forni pasa consulta y que llevará a Rosute para que la vea. A Mariutine le parece muy peligroso arriesgarse justo ahora a atravesar el valle. Barbesev ha asegurado que la llevará en brazos todo el camino
y Mariutine decide acompañarles. El médico dice que hay que ingresar a la niña inmediatamente. Llega una camilla y Rosute desaparece chillando por un largo pasillo. El médico les dice que pueden ir a verla una vez a la semana. Todo ocurre tan rápido que Mariutine y Barbesev se ven en la puerta del hospital en medio de la calle desierta sin saber ni cómo. Mariutine se sienta en un guardacantón y se pone a llorar. Barbesev dice que va un momento a un sitio y que vuelve enseguida, y desaparece. Cuando Mariutine le va a buscar, le encuentra en una posada, bebiendo con otros hombres. Barbesev le sirvió un vaso de vino tinto. El posadero le puso por delante una cuchara de estaño y un cuenco de sopa hirviendo, aceitosa y que emanaba un delicioso olor. De la chimenea le llegaba un poco de calor. Comenzó a comerse la sopa a pequeñas cucharadas, casi a la fuerza. La preocupación por Rosute era tal que hasta se le atragantaba la comida. Pero tenía mucha hambre y la sopa estaba buena, mucho más que el exiguo caldo que comían en casa. Y el primer sorbo de vino que bebió le hizo correr por las venas un calorcito reconfortante, casi un fuego, que ahuyentaba los pensamientos tristes y levantaba el ánimo. A Mariute le preocupa mucho lo que bebe Barbesev, pero no se atreve a decirle nada. Luego empieza a distraerse, se siente mejor, se le ha pasado el frío, se apodera de ella una irresistible somnolencia. Tiene que hacer un esfuerzo para mantener los ojos abiertos. Lleva dormitando unos minutos cuando el ruido de unas sillas la desvela. Barbesev y los hombres ya en pie se disponen a marcharse. Barbesev paga y le dice a Mariutine que van a ir a dormir a la majada de un amigo que le debe unos favores. Mariutine, aguzando el oído, cree entender que el hombre que les lleva en su carro es compare Añul, el patrón de Caserrote, aquel cuya vaca y becerra salvó Barbesev. Descubrirlo le agrada, como si se tratara también de un viejo conocido suyo. La casería de compare Añul nada tenía que envidiar a las mejores granjas que Mariutine había visto en la llanura. Un perro grande se puso a saltar alrededor del carruaje ladrando festivamente. De la granja y de los establos, atraídos por el sonido de los cascabeles, salieron corriendo los niños más pequeños, aunque al ver a dos personas nuevas se detuvieron, tímidos, a cierta distancia. Otros, algo más grandes, que patinaban en un charco helado, se acercaron decididos y curiosos a los recién llegados. Todos conocen a Barbesev y están acostumbrados a que aparezca inesperadamente como caído del cielo con su saco de carbón a la espalda. Pero todos se preguntan quién es Mariute. Cuando Barbesev dice que es su sobrina, todos la cogen. Las mujeres y 3 muchachas de su edad. Aquella tarde Mariutine vive como en otro mundo. Conoce a mucha gente, una gran familia de gente joven y sana, sin contar a los criados y al mozo. Además, come bien. Uno de los patrones de la casa es un hombre jorobado por delante y por detrás, negro como el carbón, que lleva una corta saya sobre los hombros y un extraño sombrero puntiagudo en la cabeza. Mariutine, rodeada de tanta gente, siente soledad y melancolía. El jorobado se da cuenta y va a sentarse con ella, se ocupa de que no le falte de nada y de darle conversación. Tras la cena, irrumpe en la cocina una cómica comparsa saltando y bailando. Son jóvenes de majadas cercanas que celebran el carnaval. Todos bailan con la comparsa. En un momento de descanso, el jorobado se sienta en un banco con Mariute y le pregunta por qué vive en aquel cuchitril en vez de servir en la ciudad. Pero Mariute le contesta que prefiere vivir mal allí donde viven que ir a servir. «Eres la fantate más bonita que he visto nunca», murmuró arrimándose a ella en el bajo banco. Mariutine se ruborizó. Sentía respeto por el jorobado porque era mayor y porque era el patrón, y aunque hubiese sabido cómo, no habría osado responder, pues su extrema pobreza había forjado en ella, desde la infancia, la costumbre de la sumisión y casi de la servidumbre hacia quienes trataba fuera de la familia. Pero aquellos eran los primeros elogios, los primeros cumplidos que le llegaban brutalmente dirigidos a su físico, y más que halagarla, la avergonzaban. Al alzar los ojos, encuentra la mirada de Barbesev. Al cruzarse con los ojos de la muchacha, aparta rápidamente la vista y finge interesarse por otra cosa. Mariutine se da cuenta, pero no le da importancia. Por la mañana, el jorobado se despide de ellos dándoles un paquete con provisiones. Durante el camino, Barbesev marcha delante de Mariutine sin dirigirle la palabra. Hace muchísimo frío. 2 horas después, oyen el ladrido del perro. Han llegado. El hombre se pone a trabajar. Mariute saca el contenido del paquete, un salami, unas lonchas de jamón, pan y un trozo de pizza con chicharrones y, por último, una gran botella de cristal verdoso. Barbesev la sopesa,
la agita y la escruta a contraluz con desconfianza. Mariutine, acurrucada junto a la piedra del hogar, sigue con la mirada perdida el trasiego de Barbesev, que ha arrastrado la mesa más cerca del fuego, ha puesto 2 platos y la única escudilla que tienen. Abre la botella. Es aguardiente. Se lleva la botella a la boca y le da un buen trago. Luego empieza a cenar. Despacio, Mariutine se quitó los zapatos y extendió los pies húmedos al fuego. Y con la cabeza apoyada en la esquina de la chimenea, cerró los ojos. Estaba tan agotada que creía que no necesitaba comer. Es más, le provocaba rechazo. Sentía que solo necesitaba dormir y descansar. Pero presa de un torpor febril, era incapaz tanto de estar en vela como de dormir. Entonces Barbesev le pregunta qué le decía el jorobado. Mariutine se incorpora y se lo cuenta. Barbesev le dice que mientras él viva no necesitará pedir en otra casa un plato de polenta y le dice que se siente a comer. Pero Mariute dice que no quiere y Barbesev le dice que entonces beba, que se alegre. Le rodea los hombros con un brazo y con la mano derecha le vuelca la botella para que pegue la boca. Mariutine echa la cabeza un poco hacia atrás y un buen trago de líquido ardiente como el fuego le baja por la garganta. Sin soltar los hombros de la chiquilla, Barbesev vuelve a beber y luego le acerca nuevamente la botella a Mariute. Se la ofrece poniéndosela en alto para que ella tenga que alargar el cuello. Mariute intenta beber. Barbesev se ríe como un loco hasta que un poco de aguardiente se derrama y entonces se pone serio. Se pone a hablar mal del jorobado, a decirle que al jorobado lo que le pasa es que le gusta Mariutine. Desde que era pequeña se había acostumbrado a la repentina locuacidad de Barbesev, a sus discusiones, a sus fanfarronadas y a sus súbitos enternecimientos cuando estaba borracho. Aquella noche, si aún no lo estaba completamente, poco le faltaba. Aunque aquellas cosas que decía parecían normales, no lo eran los gestos con los que las acompañaba. El tartamudeo, los ojos en blanco, el modo en que torcía el cuello. Su cara ya estaba tan encendida que parecía hinchada. Había que impedir que bebiese una gota más. Pese a que no ha bebido mucho, el ayuno y el profundo cansancio bastan para que con poco Mariutine transforme su depresión en un feliz optimismo, en una liviana despreocupación que nunca antes ha experimentado. En cambio, Barbesev, con la cabeza entre las manos y absorto en tétricas meditaciones, mira al vacío. Tiende el brazo hacia la mesa para volver a coger el aguardiente y en ese momento Mariutine le dice que no. Con la mano derecha agarra y sostiene en el aire el brazo del hombre, mientras que con la otra alcanza antes que él la botella y se apodera de ella. Barbesev se queda estupefacto. Luego, sin mediar palabra, levanta bien alta la mano y le da una bofetada tan fuerte y tan brutal en plena cara que ella pega un grito. Pero ninguno de los dos, uno a cada lado de la vieja mesa coja, se inmuta. De repente, el hombre se abalanza sobre ella para agarrarla, pero la chica escapa. Es ágil, pero la cocina es tan pequeña que toda la escaramuza se concentra entre la chimenea y la mesa. En lugar de rodear la mesa, Barbesev salta por encima de ella. Mariute se cae al suelo. Se oye un estrépito de cristales rotos, un crujido de madera vieja que se parte. Y después, oscuridad absoluta y silencio sepulcral. Pasaron unos instantes. De aquel estropicio salió un sollozo sumiso y entre sollozos una voz nerviosa comenzó a suplicar. «Perdóname, Barbesev. No lo he hecho a propósito, Barbesev. Me he caído. No quería romper la botella, Barbesev». No hubo respuesta. Al caer, Mariutine se había cortado con un cristal y de la muñeca le caía un hilo de sangre, pero no le daba importancia. No le dolía, víctima del remordimiento y del miedo. No se atrevía a levantarse ni a caminar por miedo a chocarse en la oscuridad con Barbesev, cuyo silencio le preocupaba profundamente, de modo que se quedó llorando tirada en el suelo, tratando en vano de escudriñar la oscuridad para averiguar al menos dónde estaba él, qué estaba haciendo. Está descalza y tiene frío. Su ligera ebriedad se ha desvanecido por completo. La presencia de Barbesev se siente como la de una bestia enorme. Su presencia, su respiración, su cólera y su vida. Todo está allí y parece que el silencio está impregnado de ello. Mariutine le pide perdón a Barbesev, pero nadie responde. «Barbesev, ¿dónde está? ¿Por qué no habla?», preguntó con angustia Mariutine, levantándose y aguzando el oído. Y en eso que dos duras manos la agarraron por los muslos, una boca anhelante le buscó los pechos, y Barbesev se abalanzó sobre ella y la tomó con violencia.
Es todavía de noche cuando Mariutine recobra el conocimiento y la conciencia de lo que ha sucedido. Ha pasado un tiempo indefinido desde el último instante que es capaz de recordar con claridad, un tiempo en el que ha sido arrojada fuera de su propia vida. Durante ese tiempo no ha pensado, no ha sufrido, ha permanecido como muerta. Pero el dolor físico y más aún el árido ardor de la fiebre y una sed acuciante la devuelven a la realidad. Y la realidad es el cuerpo de aquel hombre abandonado con todo su peso sobre su cuerpo, la ropa descompuesta, aquella boca que le resuella en la cara. Mariutine recuperó de repente la conciencia con una repugnancia tan intensa que por unos momentos continuó debajo de él con los ojos desorbitados, gélida, incapaz de cualquier acto de voluntad. Se sentía envuelta en uno de esos silencios en los que parece que nada más puede pasar, donde la vida, la muerte, la alegría y el dolor parecen haber desaparecido para siempre. Un silencio semejante a la nada, definitivo. Mediante leves movimientos consigue salir de debajo del hombre. Tiene mucha sed. Todo su cuerpo está contuso y lacerado. El hombre duerme. Mariute se pregunta qué pasará mañana y después. Hay un pan casi entero sobre la mesa y ella lo agarra y se lo lleva a la boca sin partirlo, mordiéndolo vorazmente, engullendo grandes trozos sin masticarlo, casi sin respirar. Come y llora. Las lágrimas le caen por las mejillas y su sabor salado se mezcla con el del pan. Después, llevada por el mismo instinto irrefrenable, va al cobertizo, coge leña y enciende el fuego. Sin embargo, al día siguiente, como siempre, el sol se elevó poco a poco en el cielo y se puso detrás de las altas cimas que se tiñeron de rosa. Esa misma noche, Mariutine llevó las mantas y los harapos de Barbesev al cuchitril de las gallinas y, cuando éste despertó de su profundo sueño de borracho, preparó su catre lo mejor que pudo sin poner objeción. Las siguientes noches, ella esperaba para acostarse y no lo hacía hasta que estaba segura de que él dormía. Pero no se desnuda. Se tumba sobre la cama con una manta y los zapatos puestos y pasa las horas y las horas estremeciéndose de frío y miedo sin lograr cerrar los ojos. Mariutine ya no canta, sino que hace sus labores como una actividad que se ha tornado más intensa por la necesidad de huir de aquel pensamiento. Barbesev continúa con su vida de siempre. Sus ojos evitan cruzarse con los de Mariutine. Nada más. Así que ella termina por tranquilizarse. 2 semanas después, Mariutine no ha bajado aún a ver a su hermana. Una mañana, Barbesev desaparece, ha bajado al pueblo. Cuando regresa, dice que no ha ido a ver a la pequeña. Mariutine se da cuenta de que no está completamente borracho. Si lo estuviera, quizá ella podría escapar con astucia, pero en ese estado es inútil pensar en poder engañarlo. Al mirarlo, fue consciente de la situación y de pronto se sintió perdida. Estaba sola en la montaña con él. ¿Gritar? ¿Huir? ¿Quién iba a oírla? ¿Quién iba a ayudarla? ¿A dónde iba a ir? ¿Dónde encontrar refugio y piedad? Ahora él se le había acercado y apoyaba sus rudas manos sobre los hombros, casi con una áspera caricia. Le tocaba los pechos, le daba golpecitos en los brazos y en el cuello, como haría para calmar a una potra. Un desconsuelo, un abatimiento, una debilidad mortal, la sensación de inutilidad de cualquier acto o palabra, se adueñaron de la muchacha. Durante los siguientes días, Mariutine parece aceptar su suerte también en eso. Como antes ha aceptado todo lo demás, aunque la pobreza, la soledad y el profundo cansancio los había aceptado con ojos risueños e ingenuos. Los había aceptado cantando. Eso le ha hecho envejecer varios años en pocos días. Ella, que nunca se ha parecido a su madre, ahora se le asemeja en su expresión sin vida. El hombre se acuesta con ella y la toma cada vez que se le antoja, igual que come o duerme. Poco después, Mariutine empieza a encontrarse mal. El comportamiento de las bestias le ha enseñado muchas cosas sobre la naturaleza. Sospecha que puede estar embarazada. Barbesev evitaba cada vez más encontrarse cara a cara con ella. Es más, apenas disimulaba su irritación si ella se ofrecía a ayudarlo en alguna tarea. Ya fuera por cobardía o por bochorno, la chiquilla no existía para él hasta que por la noche, sin verle la cara ni oír su llanto, la montaba como un perro monta a una perra, y luego la dejaba y caía en un profundo sueño. Ella se sentía tan enferma, tan humillada y tan sola, que a veces creía que iba a enloquecer. La esperanza y la luz no pueden venirle del cielo, sino en todo caso de la tierra. No de Pieri, cuyo recuerdo multiplica su desdicha, pero sí de Rosute.
Tener a Rosute es una razón para vivir. Mariute cada vez se encuentra peor. Sus labios están resecos y en las palmas de las manos le aparecen de repente unas ronchas rojas. Otras manifestaciones extrañas por todo el cuerpo la tienen muy preocupada. Una mañana que Barbesev se va, se acuerda de una vieja que tenía fama de sabia entre los montañeses, a la que su madre un día fue a consultar. Decide ir a buscarla. Camina durante horas por la montaña. Nada más verla, la vieja le dice que tiene el mal francés, como su madre. Le aconseja que vaya inmediatamente al hospital a que la cure el médico. Le dice que ella se puede curar, que para su madre era demasiado tarde. Y en el camino de vuelta, Mariute lo comprende todo. Su mente era un auténtico caos. Su madre, Barbesev, todo un pasado ignorado, insospechado, la oscuridad de la infancia rota por trágicos relámpagos, detalles que se le habían escapado y que ahora volvían a su memoria claros y evidentes, los silencios de su Mari y aquel desapego físico, aquel rechazo a darles a ella y a Rosute incluso un beso, aquella vigilancia suya, siempre alerta, siempre sospechosa, y aquel dolor contenido, atormentado, sin esperanza, y su cara pálida, su repentina y prematura precipitación hacia la vejez, hacia la muerte. No llega a la cabaña hasta después del ocaso. Cuando asoma por el umbral, el fuego está encendido y Barbesev está sentado dando la espalda al fuego, mordisqueando un pedazo de pan y un trozo de queso con total tranquilidad. Lo primero que hace es darle una carta. Señorita Mariasev, un saludo desde Génova. Pietro. Mariutine le pregunta si ha ido a ver a Rosute y el hombre dice que no. Entonces ella se levanta del banco y sin mediar palabras, sin dar un grito, se le acerca. Rápida como un rayo lo aferra con una mano por la nuca, se le abalanza y la emprende a golpes. Le pega sin ton ni son violentamente en los hombros, en la cara, en la cabeza y en el cuello. Él, como una bestia a la que han echado el lazo, se debatía tratando de arañarla y morderla, lanzando puñetazos y patadas. Pero en cuanto lograba zafarse y estaba a punto de levantarse, ella, con su gruesa mano de montañesa acostumbrada a la hoz y al hacha, lo volvía a agarrar con fuerza y lo empujaba hacia abajo, cada vez más abajo, hasta que la cabeza tocaba el suelo, y lo sacudía y lo aplastaba con todo el ímpetu y la fuerza de su joven cuerpo, triplicados por la agitación y el sufrimiento. Mientras le grita que él tuvo la culpa de que su madre muriera, que primero la echó a perder y luego hizo que muriera. Le llama asesino, cobarde. No para hasta que está al límite de sus fuerzas. El pelo le cae por los hombros, por la cara. Lleva la falda hecha jirones. La mano derecha le sangra debido a un bocado que le ha dado el hombre. De vez en cuando, Barbesev le lanza una mirada furtiva cargada de miedo y finalmente él también se pone a llorar en silencio. Mariutine levanta la cabeza, se seca enérgicamente las lágrimas, le pone la mano en el hombro y le dice que ya está bien, que mañana irá a ver a Rosute, le dirá que ella ha estado enferma y que por eso no ha podido ir a verla, y le preguntará al médico si se la puede llevar a casa. La noche transcurre sin que intercambien una sola palabra más, y Barbesev le obedece. A la mañana siguiente baja al pueblo. Cuando vuelve, Mariutine, sin formular la pregunta que le quema los labios, sin dirigirle ninguna otra palabra, se afana presurosa en torno al fuego para calentarle la sopa. Su comportamiento no revelaba ni ira, ni rencor, ni recuerdo de algo que le hubiera disgustado. Parecía que hubiera pasado un tiempo infinito entre el día anterior y el presente, y que el primero no hubiese siquiera existido. Únicamente, si la muchacha se le acercaba, los hombros del hombre se estremecían un ápice. Aquellas dos criaturas que el día anterior se habían enzarzado en una pelea tan violenta, comían una al lado de la otra en silencio ante un gran fuego. Barbesev le da una cosa que le envía el jorobado, un collar que a Mariutine le parece precioso, de coral, y al fin le pregunta si ha ido a ver a Rosute, y Barbesev le cuenta que la niña está completamente curada y que pasado mañana le dan el alta. A Mariutine le entran ganas de llorar. Aquella noche, Barbesev no se acuesta con ella y al día siguiente no vuelve a almorzar. Cuando vuelve al anochecer, ella está cortando un viejo vestido de catine para su hermana. Barbesev le dice que haría bien en ordenar sus cosas y preparar su hatillo. Mariutine palidece violentamente y Barbesev le dice que el jorobado se ha comprometido a colocarla al servicio de una buena familia y que les espera a primera hora. Le dice que él se encargará de Rosute. «Pero, Rosute, sin mí, aquí...», balbuceó Mariutine. El hombre la observaba con desconfianza y tras alejarse unos pasos cogió las tenazas y se puso a atizar el fuego con el rostro serio y sin quitarle los ojos de encima. «La frute ya es bastante grande para apañársela sola.
Además estoy yo, dijo. Os he mantenido a las 3 casi 10 años, añadió lentamente. Es justo que ahora tú también empieces a ganar algo de dinero. Mariutine se va al dormitorio y empieza a sacar sus cosas. No tiene prácticamente nada. Entre la ropa encuentra una botella de aguardiente escondida. En realidad, no es consciente de sus propios movimientos, no piensa en lo que está haciendo. El recuerdo de su hermana le atraviesa el corazón como una puñalada. Al día siguiente, a aquella misma hora, la pequeña estará sola en la cabaña con Barbezhev. Al principio sufrirá y llorará mucho sin ella. Luego, las semanas y los meses pasarán y se acostumbrará, hasta que llegue el día, como llegó para su madre, como había llegado para ella. Entretanto, Barbezhev unta grasa a sus zapatos y prepara las raquetas para la travesía del día siguiente. Cuando Mariutine vuelve a la cocina está muy pálida, pero serena. Le da la botella a Barbezhev, que la destapa y la olfatea. El miedo le hace sospechar. Le pregunta a Mariutine si no va a beber ella. Y Mariutine bebe sin problema. Ella lo dejó solo. Entornó la puerta, se quitó los zapatos y descalza en la oscuridad se quedó pegada a la pared. De tanto en tanto se acercaba sin hacer ruido a la rendija de la puerta y lo espiaba desde allí. Veía llena de angustia al hombre siempre en el mismo sitio, delante de la botella que poco a poco, y a pesar de sus buenos propósitos, iba vaciándose. Pero seguía despierto, en pleno dominio de sus facultades, con los ojos abiertos. Las horas pasaban, tal vez no quedara mucho para el alba, la hora de abandonar la cabaña, la hora de partir. Al fin, Barbezhev comienza a barbotear, a mascullar, a relatar largas historias sin pies ni cabeza. Mariute escucha luego sus pasos, los crujidos del jergón donde se echa, y poco después, unos profundos ronquidos. Deja pasar un buen rato. Una extraña calma se apodera de ella. Entonces, poco a poco, evitando incluso perturbar el aire que la rodea, con movimientos cautos y meditados, reptando más que caminando, abre la rendija de la puerta y se cuela sigilosamente en la cocina. Siente una repentina piedad hacia él, hacia ella misma, hacia su vida. Retrocede, asustada, hacia la puerta. Siente piedad hacia aquel ser tirado en el suelo que desde su nacimiento hasta su muerte ha sido un mendigo, un desgraciado al que la pobreza, la promiscuidad, la soledad y la absoluta privación de todo aquello que puede dulcificar y elevar la vida han embrutecido y trastornado. Sin embargo, le planta cara a su debilidad y piensa que Rosute no. Rosute no. La cocina era tan pequeña que, sin moverse del sitio, le bastó con tender el brazo y la mano para alcanzar el hacha que estaba tirada encima de una pila de leña en la esquina de la chimenea. La agarró y la alzó tan alto como pudo. La hoja resplandeció en la oscuridad. Apuntó al cuello y le asestó el golpe. Ni un grito, solo un borbotón de sangre. Y así les hemos contado María Zev, de Paola Drigo. Hemos seguido la edición de Periférica, con traducción de Paula Caballero Sánchez y Carmen Torres García. Hemos citado fragmentos de 2 artículos. V como violencia, V como venganza, la resistencia de las mujeres en la novela María Zev de Paola Drigo, de Antonella Cagnolati, en Ambigua, revista de investigaciones sobre género y estudios culturales. Y Paola Drigo ilumina en María Zev un cuadro neorrealista de la mujer, de Winston Manrique Sabogal, en W Magazine. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Laura Martínez y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
Cadena SER. La radio.